Sesión. Chiquillos, para comenzar, bueno, los saludo, buenas tardes, espero que estén todos súper bien. Bueno, ayer efectivamente a mí se me cortó, hubo un cortocircuito aquí en mi casa, entonces como se cortó la luz, se fue el internet, se fue todo, y de ahí ya fue súper difícil volver a ingresar porque costó un montón encontrar qué era lo que estaba haciendo cortocircuito. Así que una vez que se encontró ya era como bastante tarde como para volver a conectar. Así que lo bueno es que alcanzamos a ver el video y alcanzamos a revisar algunas opiniones de algunos de sus compañeros respecto a cómo les había llegado el video de las generaciones. Entonces hoy yo les subí en la mañana al aula virtual la planificación, el programa del semestre, les subí también la clase 1 y la clase 2 y les subí la pauta de trabajo del primer trabajo que deben entregar el día sábado 11 de septiembre, que es el trabajo justamente de el sentido del trabajo vinculado a las generaciones, ¿ok? Recuerden que ese trabajo es un trabajo grupal, en la pauta está completamente detallado lo que deben hacer, deben formar grupos de 4 o 5 personas, no más ni menos que eso, y deben entrevistar a 4 personas. Idealmente que las personas que entrevistan sean de diferentes edades y también de diferentes oficios o profesiones, ¿ya? Con el propósito de que ustedes puedan ver una distinción entre las personas que van a entrevistar. Me refiero a una distinción, por ejemplo, a decir, a ver, la Carolina, la Camila y Francisco, todos trabajan a lo mejor por necesidad económica, pero para uno de ellos el trabajo le aporta felicidad, lo hace sentir realizado, mientras que para la otra persona el trabajo es más bien como doloroso y se transforma en una lata. ¿Me escuchan? Sí, se escucha. ¿Sí? Ok. ¿Hay alguien quiere hacer una consulta, Krishna? Dígame. Lo que quiere decir es que lo que le pasó ayer, eso del cortocircuito, le pasó con el cel y a nosotros no nos había explicado mucho sobre el trabajo que tenemos que hacer. Ah, no, pues ya nadie se lo ha explicado. Yo ahora recién lo estoy explicando. Ya. Yo lo que más les he dicho es que van a hacer un trabajo y el trabajo justamente consta de que revisen la pauta de trabajo que se les va a enviar. ¿Ya? O sea que ya se les envió. Entonces, cuando revisen la pauta de trabajo, ahí ustedes me pueden hacer todas las preguntas, pero tienen que conformar grupos, porque en la primera sesión les dije que van a hacer grupos durante todo el semestre, que la idea es que partan con ese grupo y terminen con ese grupo los 3 trabajos que van a hacer durante el semestre. Y el primer trabajo es un trabajo, entre comillas, de investigación cualitativa, en donde deben entrevistar personas, ya sean familiares, amigos, tíos, abuelos, que estén insertos en el mundo laboral. Y ahí en la pauta sale descrito que ustedes tienen que elaborar una pauta de entrevista, que significa formular 10, 12 preguntas. Las mismas preguntas se le aplican a todos los sujetos que entrevisten. Después ustedes, si quieren, las transcriben, o si quieren, hacen el análisis completo, pero tiene que ser súper completo el análisis de las entrevistas. Cuando hablamos de análisis, es decir, ¿por qué escogimos a estas personas? ¿Por qué les hicimos estas preguntas? Deben ser preguntas que aporten a levantar los datos y la información respecto de, para indagar bien, hay que ser súper curioso, pero hay que formular preguntas que sean bien profundas, ¿ya? Por ejemplo, una persona tú le puedes preguntar, en la actualidad usted trabaja, no sé, en SBAL. ¿Se siente desarrollado y se siente realizado con el tipo de trabajo que desempeña? ¿Se siente reconocido por sus superiores en su trabajo? ¿Siente que es un aporte a la organización? ¿Cómo siente que lo visualizan? Y de repente, claro, tú vas a hacer una pauta de 10 preguntas, pero en la misma dinámica de la entrevista van a ir apareciendo preguntas más pequeñas que siempre van a estar vinculadas al tipo de respuesta que te va entregando el entrevistado. Porque de repente alguien tú le puedes decir, ¿se siente feliz con su trabajo? Y tú tienes así como un montón de preguntas chicas porque el gallo supuestamente te va a decir que sí,
y resulta que te responde que no. Entonces, como te dice que no, eso significa que todas las preguntas chiquititas que tú habías formulado se te reducen, porque tú estás partiendo de la hipótesis de que te va a responder que sí se siente realizado con el trabajo. ¿Me explico? Entonces, tienen que ser una pauta, ojalá bien profunda. La misma pauta, aplicarlas a todos. Y en la rúbrica está descrito todos los criterios de evaluación. Mientras más completa el trabajo, ustedes van a tener mayor puntaje. Se entrega un PowerPoint estilo informe, ¿ya? Ese PowerPoint es el trabajo. Deben venir, por supuesto, todos los integrantes, una descripción de cada entrevistado, la generación a la que corresponde, la motivación por el trabajo de la persona, qué es lo que desempeña, lo más bien descrito posible, cosa que cuando yo lo lea me quede súper claro quién fue el entrevistado, qué es lo que realiza, hace cuántos años trabaja. Obviamente que esas preguntas no son parte de la pauta de entrevista investigativa. Esas son preguntas que uno le hace como por deferencia a cualquier persona que va a entrevistar, ¿ya? Y en el fondo el propósito del trabajo es ver el tipo de respuesta que van a encontrar y cómo cada una de las personas, puede ser que ustedes encuentren un montón de puntos súper convergentes, es decir, entrevistamos a los 4 y los 4 pareciera ser que trabajan por el mismo motivo, puntos convergentes. En realidad entrevistamos a los 4 y los 4 tienen puntos súper diferentes de motivación por el trabajo y de por qué trabajan, puntos divergentes. Y esa divergencia se puede deber a diferentes factores. Se puede deber a que tienen diferentes edades, a que tienen sistemas de crianza distintos, a que en realidad no están ni ahí con el trabajo y solamente lo ven como un medio para tener recursos económicos. Entonces, todo eso ustedes lo tienen que describir. No sé si respondo la pregunta de que no había explicado el trabajo. Sí, profe. Lo más importante, que esto sí quiero que se lo tomen como en serio, a lo mejor es una lata partir el semestre el tiro con un trabajo, pero tengan por seguro que lo van a agradecer cuando estén en noviembre y estén acogotados con todo lo que les van a tirar los otros profes, porque yo conozco a los otros profes. Entonces sé cómo terminan el semestre los primeros años. Entonces por eso quiero yo adelantarme y que partamos al tiro con trabajo. Entonces este trabajo va a tener fecha de entrega el día sábado 11 de septiembre, durante el día, y así ustedes van a descansar su semana de septiembre, y así yo también voy a tener ya los trabajos ingresados. O sea, ingresado me refiero a recepcionado, ¿ok? Vamos entonces, chiquillos, a partir. Bueno, ayer estábamos viendo, ¿verdad?, un video donde se mencionaban las diferencias como desde los millennials, porque es un millennial el que hace el video, de las generaciones que hoy en día conviven en distintos segmentos sociales. Uno convive con diferentes generaciones en la casa, en la universidad y también en el mundo del trabajo. Entonces, la descripción que yo les voy a hacer de las generaciones hoy está justamente vinculada al mundo del trabajo. Por ejemplo, después de la generación Z, que son ustedes, vienen generaciones nuevas, pero esas generaciones nuevas tienen 12 años en la actualidad o 9 años. Por ende, esas generaciones todavía no ingresan al mundo laboral. Y a nosotros desde lo psicológico lo que nos interesa es conocer cómo esas personas en el mundo laboral se desenvuelven, ¿ok? Por eso las generaciones que vamos a revisar son de personas que en estos minutos están ya inmersas en el mundo laboral. Entonces ayer el video hacía mención a los baby boomers, hacía mención a la generación X, hacía mención a la generación millennial y hacía mención a la generación Z. Y en el fondo lo que el video quería transmitir era si tú estás haciendo o no lo que te apasiona y cuál es el sentido que tú otorgas a las actividades que tú realizas. Y ellos mencionaban de que, claro, antiguamente había como un propósito de trabajar, incluso a costa de tu propia felicidad o bienestar, pero también había una variable contextual en esos momentos que hacía que la gente no tuviera las mismas oportunidades que hoy en día tienen los jóvenes profesionales. No estaban los mismos recursos económicos, no estaban los mismos beneficios universitarios, hace 60, 70 u 80 años atrás,
ciertos privilegios estaban designados para ciertos segmentos socioeconómico-cultural, el resto era como más bien proletariado, por así decirlo. Por ende, no es como hoy en día, pues, que ciertos beneficios, ciertos recursos son mucho más transversales, pese que hay todavía hay desigualdad en algunos aspectos a nivel social. Imagínense hace 80 años atrás. Pero hace 80 años atrás nadie cuestionaba eso, pues, porque era como el sistema preponderante que había. Entonces había gente que tenía niveles educacionales más altos y el resto eran puros trabajadores, y la gente por lo general trabajaba por una necesidad muy fuerte. Aparte que todavía se vivía como muy en carne propia el tema del machismo, la mujer todavía no ingresaba al mundo del trabajo como es hoy en día, la maternidad tenía también una fuerte connotación, un peso social muy importante, entonces las familias también estaban un poco empobrecidas, porque por la misma falta de ingreso de la mujer al mundo laboral, ¿ya? Entonces vamos a ir revisando ahí mejor. ¿Se ve la presentación? Si alguien me puede decir si se ve bien. Sí, profe, sí se ve. Ya. Entonces, hay una generación que es muy antigua, que estas personas deben tener en la actualidad entre 80 y 90 años, y que, bueno, de aquí a 20 años más estas personas ya no van a estar en las organizaciones, pero en muchas empresas, por ejemplo en Santiago hay una empresa que se llama IGENAR, y que el gerente general de esa empresa tiene 79 años. O sea, ese caballero realmente lo van a sacar con carroza del trabajo, porque es una persona que ha estado toda su vida activo laboralmente, por ende no tiene otra mayor motivación para su vida que trabajar. Por supuesto que se debe pegar sus viajes, debe hacer cosas choras en algún momento del año, pero en realidad su mundo es el trabajo. Entonces esta persona, pese a la edad que tiene, todavía está vigente. Y en muchas organizaciones todavía hay gente que está muy vigente pese a tener una edad avanzada. Otra cosa también es importante de esta generación senior es que partieron dentro de las organizaciones, incluso algunos, siendo, no sé, estafeta, el que lleva las cartas, el mensajero, el junior, y muchos de ellos el ser busquilla les ha valido de mucho porque como son curiosos, van aprendiendo, se acercan a las distintas áreas de la organización, preguntan, la gente que les tiene cariño les enseñaba. Entonces, esas mismas personas van después generando una capacidad de aprendizaje y van teniendo la posibilidad de ir surgiendo dentro de la organización. Muchas veces ha pasado con personas que entran a los call centers o como recepcionistas, y después de recepcionista pasan a secretaria, y después de secretaria pasan a otra área, y ahí también a veces van estudiando y van obviamente mejorando su calificación respecto a sus conocimientos, y por ende también van creciendo la organización y van mejorando su renta, su profesionalización y todas esas cosas, ¿ya? Pero esta generación que les voy a mostrar ahora todavía está en algunas empresas y muchas veces pertenecen al directorio o pertenecen a un grupo de asesores que en el fondo da consejos y que evalúa ciertas tomas de decisiones, porque pese a que son personas muy mayores, que a lo mejor no manejan así como a cabalidad la tecnología y todo eso, su experiencia ha sido tan importante que en cierta forma son amparados y validados desde su experiencia. La mayoría de ellos nació entre el 1922 y 1942, etapa de nacimiento. Incluso tú lo puedes extender hasta más atrás, 1904, 1910, pero en ese minuto se vivía la crudeza de la guerra en Europa y si bien a lo mejor nosotros en Chile no teníamos esa realidad, siempre las guerras mundiales tienen un impacto a nivel global. Entonces, ese impacto a nivel global, igual la gente lo escucha, a Chile igual llegaban los comunicados de lo que estaba pasando en Europa, gente llegando a Argentina que eran personas que arrancaban de la guerra. Entonces, toda esa información que va llegando, de alguna buena manera, va como configurando también la psiquis humana, porque son variables socioculturales, económicas y políticas que van definiendo los rasgos de una generación, ¿ok? Entonces, en la actualidad, esas personas que nacieron en esa etapa y que empezaron a vivir su vida en los años más o menos 60, en la etapa laboral, en la actualidad están en estas posiciones que les decía recién, más bien como de asesores o de personas que pertenecen a los directores, puestos más bien ejecutivos.
No todo, porque algunos que ya se jubilaron y después a lo mejor se dedicaron a hacer otras cosas, o muchos se jubilan y después siguen trabajando en otro tipo de empresa, pero son una generación de personas muy adultas. De hecho, los abuelos de ustedes puede que pertenezcan a esta generación. En esa época se exacerbaba mucho el tema del patriotismo, porque como estaba también mediado por el tema de la guerra, entonces era como que si le sacabais sangre a las personas, le salía así Chile, Argentina, no sé, Europa, ¿no? Italia. La gente tenía un sentido de la nación muy desarrollado, porque también te enseñaban, porque tenías que ser patriota, defender a tu patria, como es la iglesia, Dios, la patria y la familia, así como ante todo. Entonces estaban muy arraigados esos valores y esos conceptos. Estas personas están más acostumbradas a trabajar de manera individual y solitarias, porque antiguamente no se estimulaba mucho el trabajo en equipo, la colaboración no era tan fuerte como puede ser hoy en día. Había una escasez de recursos súper importante, por ende todas estas personas hacían muchas cosas con muy poco. ¿Por qué? Estoy haciendo clase. Están grabando ahí. Así que anda para arriba. Denme un segundito, ¿ya? Ya. Entonces les estaba mencionando que esta generación, o en esta época en realidad, los recursos no son como hoy en día, ni recursos materiales, ni tampoco recursos que sean económicos, ni recursos tecnológicos. Por ende, había una escasez y estas personas estaban acostumbrados a hacer mucho, incluso frente a esa escasez, ¿ya? Entonces son estos que son súper creativos, súper busquillas para dar solución, pese a no contar con todos los recursos. Se dedicaba mucho al trabajo, incluso las personas adultas hoy en día, por eso no llama la atención que sean trabajólicos y que tengan la edad que tengan y todavía sigan en el mundo laboral, pero también había como una especie de mal conceptualización del tema del trabajo como algo doloroso, como que el trabajo te dignifica, entonces si tú no trabajas no eres digno, solamente te puedes realizar a través del trabajo, por ende, y aparte que no trabajaban papá y mamá, entonces era sacrificado trabajar porque eran jornadas largas, no de 8 horas, ni de 7, ni con flexibilidad larga, así 12, 14, 16 horas de trabajo. El trabajo a veces brutanteque, que había que poner a prueba mucha fuerza física y además te pagaban poco. Y eso obviamente que genera la sensación de que es sacrificado, porque incluso como te pagaban poco, estas personas podían trabajar una vida y la otra, y aún así no iban a lograr surgir como hoy en día. Pues. Hoy en día tú puedes trabajar la mitad de la jornada laboral y si eres habiloso y creativo, puedes generar ingresos por otra parte. Pues. En esta época no se daban esas condiciones. También era una época en que había bastante maltrato laboral, ninguneo, descalificaciones, garabato, por ende, tampoco los trabajadores estaban como en una posición de sentirse súper valorados. Se seguían muchas instrucciones, no había mucha capacidad de frente al jefe de darle ideas, de ser propositivo, de ser proactivo, no, porque como era un sistema mucho más jerarquizado, más dominante, era como que se hacía lo que el jefe decía y eso era. Los pensantes eran los que estaban en posiciones más estratégicas, pero de ahí para abajo eran todos trabajadores nomás. Entonces también estas personas vivieron esa realidad en donde plantear su opinión, su punto de vista, sus ideas no era considerado, ni siquiera era pensado, ¿ya? Así como está arraigado el tema del patriotismo en su etapa formativa inicial,
también tienen esta cosa del honor. Voy a decir la verdad, voy a ser correcto, voy a echar raíces en esta empresa y voy a dar lo mejor de mí para toda la vida. Entonces eso a ellos les da como un sentido de pertenencia, y mientras más duro trabajen, más felices se sienten, porque es como que más comprometidos están y más involucrados están. La comunicación al interior de las organizaciones no es como es hoy en día, que es más horizontal, en donde está este concepto de puertas abiertas y tú vas y tocas la puerta y dices al gerente o al jefe que corresponda si te da unos minutos. En esa etapa, en esa época, era todo mucho más jerarquizado, por ende se mandaba un memo para cualquier cosa, si el memo se perdía, olvídate, no te llegaba nunca la respuesta. Entonces había como que siempre estar notificando y solicitando audiencia, ni siquiera reuniones, audiencia, y ahí veían si que te la daban o no. Ahora, por supuesto que entre personas como del mismo nivel de conocimiento, me refiero al rango de estudio, la comunicación también era horizontal y un poco más fluida, no obstante siempre desde un punto de vista bien formal, ¿ya? Mucho más protocolar, no como hoy en día, que es más flexible y es más espontáneo. Entonces, tal como decía al principio, la experiencia de estos sujetos es súper valorada en las organizaciones. Son como los sabios de la organización, los que te pueden formar, guiar, orientar, y además aportan con ideas, como ya han vivido tantas cosas y tantos procesos cíclicos dentro de una misma organización, de repente ya tienen como un poco más de noción de cómo resolver ciertos temas. Y después de esta generación, que son los seniors, viene la generación baby boomer, que estos nacen entre 1945 y 1964. Ojo, que los rangos de años son estimativos, ya no es como, por ejemplo, el anterior dice hasta el 1942, entonces uno podría pensar, chuti, ¿qué pasó entre los que nacieron entre el 1942 y el 1945? No es que sea una generación perdida, sino que eso es una etapa de transición en donde las nuevas generaciones van adaptando y van reflexionando de las prácticas de la generación anterior para irlas mejorando, ¿ya? Esta generación nace cercano o después de la Segunda Guerra Mundial, y por eso se le llama baby boomers, porque justamente después de esa guerra, y que pasa mucho después de las catástrofes, hay una explosión importante de natalidad, o un repunte de la natalidad en distintos países. Pues eso pasó aquí en Chile, ¿okay? Y pasa en Chile y pasó en el extranjero también. Pero justamente en Chile, esta generación que nace en esos años es los que les tocó vivir la dictadura del gobierno militar de 1973 de manera más consciente, o sea, como estaban más grandes, preadolescentes, adolescentes, y como que cacharon qué fue lo que pasó, ¿ya? No como que eran muy guaguitas todavía. Estos gallos, al igual que los anteriores, valoran la productividad, el ser responsable, el ser comprometido, pero ya aquí empieza como a cambiar un poco más el concepto en el mundo del trabajo, porque estos ya son un poco más educados. La generación anterior, un trabajo un poco más bruto, pero esa generación, y siempre va a pasar, siempre los papás, es una cosa como de desarrollo evolutivo. Y hablo de los papás porque en las organizaciones pasa lo mismo. Siempre el padre o el jefe de una empresa quiere que la generación nueva o la generación que venga después de ellos sea mejor. Y que sea mejor no solamente en términos intelectuales, sino que también que se le brinden las mejores oportunidades, que tengan mejores condiciones, y la generación anterior trabaja para eso, ¿me entienden? Entonces los baby boomers también reciben harto empuje y harto apoyo de la generación senior, en donde la generación senior les enseñó que había que ser comprometido, que había que cumplir, que había que tener disciplina, que se respetaba la autoridad. Pero estos gallos, como son más educados en términos formales, no que sean más educados o mal educados, se van dando cuenta de que hay cosas que ir mejorando. Entonces estos gallos tienen también el concepto de crecer dentro de la organización, pero tienen también este concepto de ser un aporte, de educarse, de tener experiencias para aportar. La mayoría de los baby boomers son como de la escuela antigua, como que el trabajo es, tú no vives si no estás trabajando, ¿ya? Se buscan siempre mantener activos en el mundo laboral,
De hecho, pueden tener la edad que tengan y van a empezar siempre a buscar otras alternativas para mantenerse vigente. A lo mejor no hacen un magíster o un diplomado, pero sí les gusta adquirir nuevos conocimientos porque también ya se dan cuenta que la tecnología o que la gente joven se transforma como en una desventaja para ellos. Así que se nutren un poco más de cierta información. Ahora, como arrastran secuelas todavía de la generación anterior, todavía no descubren este sentir de la pasión por lo que hacen. Entonces muchas veces son de los que se quejan, los que reclaman, los que no están conformes, los que ven el vaso medio vacío. Entonces, por eso de repente son un poco tolerados en las organizaciones, porque lo encontráis como la vieja o viejo que se queja por todo, que nunca está conforme, y tú te preguntas, ¿por qué no se fue? ¿Por qué no se cambió de trabajo? Porque de una u otra manera tenía las cartas aseguradas porque está acostumbrado a que hay que permanecer y trascender dentro de una organización. En esta etapa, a diferencia de la anterior, que la mujer prácticamente no figuraba en ningún lado en el mundo laboral, en esta etapa ya la mujer empieza paulatinamente a ingresar al mundo laboral. Son tan trabajadores que le destinan súper poco tiempo al ocio. ¿Ya? Y después de la generación baby boomer aparece otra generación que, si se fijan ahí, son los nacidos entre el 65 y el 81. O sea, casi, si estimo bien, 14 años en donde aparece esta generación. Pero acuérdense que las generaciones no es que de un año para otro, de una década para otra, es como que tenemos esta forma de funcionar y llegamos al año 1990, ¡pum!, y apareció el otro comportamiento. No. Son transiciones que se van dando y que de pronto se permanece en un periodo ya de 10 años, 15 años, y que tú logras decir, oye, en realidad esta es la característica más importante o las características más importantes de este grupo que nace entre esta y esta otra fecha. ¿Ya? Entonces la generación X son personas que trabajan mucho, pero intentan lograr un equilibrio respecto de la calidad de vida y respecto, o sea, más que de la calidad de vida, no. Logran un equilibrio entre tener la conciencia de que quieren disfrutar y que por eso trabajan tanto también para poder en algún minuto disfrutar, pero son trabajólicos. De hecho, por eso en el video que veíamos ayer se extiende la jornada laboral a los happy hour. Eso pasa, por ejemplo, mucho en el mundo bancario. Ya no sé cómo lo habrán hecho con la pandemia los bancarios, pero muchos negocios se cerraban después de la hora del trabajo. Por eso aparece el happy hour. ¿Ya? La mujer ingresa al mundo laboral, pero todavía no logra ver un balance bien equilibrado en el porcentaje, 50% hombres, 50% mujeres. Sigue siendo preponderantemente el mundo laboral dominado por los varones. A esta generación se le dice la generación perdida o Peter Pan, porque es como que se niegan un poco a madurar. No es que sean infantiles, pero son soñadores, innovadores, son bien habilosos, empiezan a convivir con los primeros hallazgos de la tecnología, porque acuérdense que el computador o la máquina de escribir y esas cosas en muchas compañías estaban, lo que pasa es que no estaban tan masificadas, ¿ya? Igual aparece el teléfono como un medio de contacto, imagínate el tremendo descubrimiento, cuando debe haber llegado el teléfono a la vida de las personas, o sea, ya ahora tú te podías llamar con ese teléfono de la rueda, y al comunicarte con una persona, pues, ¿no? Completamente distinto como era antes, y para ustedes a lo mejor dirán, ¿qué es eso? ¿Qué es ese teléfono en el que se marcaba y tenía que esperar, y si te equivocabas y un número era terrible porque tenía que cortar y volver a marcar todo de nuevo y el teléfono se demoraba un montón? Perdón que me ría, pero es que en mi casa había uno de esos teléfonos, ¿ya? Entonces, estos gallos son los primeros como en irse enfrentando a ese desafío de querer surgir, de querer tener una profesión, de querer tener un peso y una influencia social más importante. Son los primeros que de las familias a veces que ingresan a la universidad, ya no para la élite, sino que porque empiezan a aparecer también más beneficios y privilegios. En el fondo, el estatus social para ellos está mediado por tener un cartón, como le decían antiguamente. Y es válido, pues. O sea, hoy en día uno mira para atrás y dice, mira la tontera, te vaya a validar como persona porque tienes un título universitario. Pero en esa época, por un tema social, cultural, político, económico, tecnológico, primaba este concepto.
Los de la generación X tienen como la cualidad de que se adaptan a los cambios. No sé si decir que sean altamente flexibles, pero se adaptan, ¿ya? A lo mejor les toma más tiempo adaptarse. Son propositivos, son creativos, buscan el reconocimiento y trabajan por ese reconocimiento, buscan también crecer rápido dentro de las compañías, entonces por eso son súper activos para poder movilizar sus recursos. Aquí aparecen como hartos proyectos en las empresas que son liderados por los de la generación X, porque además son bien como apechugadores, entonces se comprometen e inician y terminan, siempre están en búsqueda de mejores propuestas, empieza a gustarles lo que están haciendo, muchos de ellos se atreven a cambiarse de área porque en realidad lo que hacía no me hace sentido, no me gustaba, a diferencia de las generaciones anteriores. Y esta generación X son los padres y mamás de algunos millennials y también de algunos de la generación Z, porque hay muchos papás de la generación Z que son bastante mayores, ¿ya? Y hay otra generación que es una transición entre la X y la millennial, que es la generación senior, ¿ya? Entonces nacen, si se fijan, entre el 77 y el 83, pero empiezan a tener ciertos rasgos, ciertas como cualidades que son de transición, ¿ya? Por primera vez empiezan como a aparecer ya la tecnología como más fina, para esa época, no sé, pues aparece el Atari, después aparece el Nintendo, pero no como la Switch como que hoy está hoy en día, sino que esta cuestión es así como súper arcaicas y básicas comparativamente a lo que hay hoy en día. Ellos repudian un poco todo lo que es como denso de la generación X y transitan entre ser como bien equilibrados y ponderados, no tan densos como los X y tampoco tan optimistas y alegres como la generación millennial. Por eso se dice que es una generación de transición. Mira, voy a mostrar acá. Me avisan los teléfonos de los que yo les hablaba. Bueno, ahí hay como una característica y una descripción. Pues, ¿viste? En esos 3 o 4 años aparecieron y desaparecieron tecnologías que obviamente impactan en la vida de las personas. Yo decía que son una generación de transición, algunos le llaman generación bisagra porque es como que igual que una bisagra, pues como que abre y cierra una puerta para que aparezca o desaparezca otra generación. Y después, ya desde la década del 80 hasta el 95, o sea, ahora nuevamente 14 o 15 años en distanciamiento, por así decirlo, de un rango, un espectro de años bastante amplio, aparece la generación millennial, donde, a ver, la década de los 80, que hay hasta una canción de Los Prisioneros, está marcada por hartos hitos sociales, culturales, económicos, políticos, de todo tipo. Entonces, yo diría que entre los 80 y los 90 completamente esa década fue de transición, fue como de replantear ciertas cosas, de mejorar otras, de quedarse con las cosas antiguas que eran buenas e impulsar cambios. Entonces, al hacer eso, imagínate todo lo que te puedes demorar en hacer cambios, pues son 10 años, que no es menor. Imagínate si usted empezara una revolución aquí como de valórica o ética o paradigmática o con usted a los 20 años, recién usted a los 30 podrían decir, oye, en realidad en estos 10 años avanzamos y avanzamos
un montón, pero porque hubo mucho impulso para generar esos cambios. Entonces, la década de los 80 está marcada por muchos cambios, ¿ya? Y después de la generación X, que aparecen los millennials, o las series de los millennials, estos son como los que ya están inmersos en el tema de la tecnología. Bueno, acuérdense que por lo que les dije recién, por la tecnología no es algo que apareció del 2000 para adelante, sino que también fue paulatino como se fue incorporando la tecnología en el mundo tanto laboral como de las casas. No sé, pues yo me acuerdo a ver en el año 98, no todo el mundo tenía un computador. Entonces, cuando tú tenías que hacer un trabajo en computadora, a veces del grupo, que eran 4 o 5, uno tenía computador, y a veces de esos 5 ninguno tenía computador. Entonces era terrible porque había que hacer el trabajo a mano, o conseguirse un computador con alguien, o ir a la oficina de alguien. Las bibliotecas en los colegios no estaban todas de computador. En ciertos segmentos socioeconómicos probablemente habrá 1 o 2, pero no era que como que fuese lo habitual que tú pudieses encontrar, ¿ya? Entonces esta generación son los que presencian justamente los cambios de milenio, ¿ya? Son estos niños que empiezan a ser como más vivos desde chiquititos, más estimulados, son creativos, bien, como son bien estimulados, están siempre como atentos, aparece mucho la hiperactividad en ellos, y eso mismo los hace ser ansiosos, y cuando son ansiosos quieren las cosas inmediatamente, son cortoplacistas. Y bueno, así como hablando de las características del millennial, aparejado o complementando esto, ya la mujer ingresa casi de lleno al mundo laboral. Por ende, las familias ya no son como los baby boomers, porque los baby boomers estaba la mamá como con 4 o 5 cabros chicos. Acá hay una baja considerable de la natalidad, de haber tenido 5 hijos a tener 1, o con suerte 2. Por ende, para los que son hijos únicos, aparece todo esto del exceso de atención sobre el niño, o la complacencia de los padres porque lo dejan mucho solo, porque ellos están trabajando. Entonces los niños son como bien egocéntricos, son familiarmente bien dependientes, entonces no logran desarrollar mucha madurez, son más cabros chicos, más aguaguados, pero porque los mismos padres, de una u otra manera, de una generación a otra, arrastran sus carencias y dicen, no, que yo con mi hijo no quiero hacer esto, o voy a suplir mi presencia física y emocional con cosas materiales. Entonces al final tampoco están formando ni criando, pues están un poco deformando cierto sistema de crecimiento y desarrollo personal del niño, ¿ya? Esta es la primera generación que cuestiona la jornada de trabajo tan largas, porque piensa que en la generación anterior, y bueno, todavía hoy se sigue dando, las jornadas laborales parten a las 9 de la mañana y terminan a las 6 de la tarde en una oficina. A eso súmale las horas de traslado. Para llegar a las 9 en Santiago, a veces hay que levantarse 6, 6 y media, porque o es la micro o son los tacos, o es que el metro va lleno. Da lo mismo lo que te movilices, pero igual te tienes que levantar temprano, salvo que vivas al lado de donde trabajas. Y después termina la jornada laboral a las 6 y llegas a tu casa a las 8, 8 y media, porque es la misma tanda de la mañana. Incluso eso pasa también acá en Valparaíso. Entonces las jornadas son extremadamente largas y tenían que ser presenciales. Entonces esta generación aparece ya con esto de que quiero tener tiempo libre para mí, quiero desarrollar y cultivar mi hobby, quiero tener una vida social más activa y no solamente circunscrita a los fines de semana. Por ende, ¿para qué voy a estar 9 horas en el trabajo si a lo mejor la misma pega la puedo hacer en 5? Y ahí aparece el concepto de trabajar por objetivos o por meta. Es decir, no necesito estar todo el día, todos los días de todo el mes trabajando encerrado en esta oficina, cuando a lo mejor con la mitad de la jornada puedo cumplir la misma cantidad de objetivos o incluso más. Porque como también me estoy desarrollando en mi ámbito más bien personal, me siento mayormente motivado y soy mucho más eficiente y más productivo, ¿ya? Entonces, al hacer este cambio de la flexibilidad horaria, también aparece la otra variable de que ya no quiero sacarme sangre y que diga Esval, que diga Chilquinta, que diga Carosi. Yo ahora quiero poder escoger, po. Entonces yo ya no me voy a meter a una empresa a trabajar para echar raíces y estar toda la vida.
voy a estar probablemente el tiempo que considere adecuado, hasta que yo sienta que ya no puedo surgir más, que ya no tengo mayores conocimientos, y por ende me voy a cambiar de organización. Entonces aquí aparece el concepto de la rotación mucho más fuerte. De repente se les pasa un poco la mano, porque hay algunos que están 5 años en un lado, 3 años en otro, pero yo he revisado currículum donde de repente están 1 año en una organización y al año siguiente y al año siguiente, entonces tienen 10 años de experiencia laboral y han estado en 10 trabajos, pues ningún trabajo ha durado más de 1 año. Por ende tampoco han alcanzado a desarrollar una carrera, no han alcanzado a ser jefes, no han alcanzado a desarrollar proyectos, porque si tú estás 1 año nomás en una pega, es poco lo que logras saber, qué tanto puedes avanzar, en tanto en gestión como en conocimiento, como en experiencia laboral, ¿ya? Y en esta época aparecen, o con estos chiquillos de los millennials, aparecen muchos más beneficios sociales y laborales que antes no existían. Toman más fuerza los bonos, los reconocimientos, que la evaluación del desempeño a veces esté asociado a un aumento de remuneración. También aparece el tema de que te capacitan. Las empresas antiguamente te capacitaban y te formaban o te entrenaban solo para el cargo operativo que tú tenías que desarrollar. Es decir, si yo estoy haciendo soldadura, me van a enseñar solamente de soldadura para que sea mejor soldador. Pero en esta etapa de los millennials, ya las empresas empiezan a darse cuenta que hay que invertir en el recurso humano, sobre todo en el recurso humano que es inteligente, que es habiloso y que aporta. Entonces empiezan a pagar cursos de capacitación, empiezan a formar a personas, muchas personas han sido formadas por las empresas, han estudiado un técnico o han estudiado también un título, se han sacado un título profesional gracias a ese apoyo económico de la organización, ¿ya? Son como jugadas que hacen las empresas en el fondo para, más que para nivelar, para incentivar la permanencia, pues, o sea, yo no saco nada con capacitar a una persona que yo sé que me va a durar 1 año y que se me va a ir. ¿A quién capacito yo? Al que yo creo que por lo menos una vez que se titule va a permanecer 5 años conmigo, pues en ese voy a invertir las lucas. Pero invierto las lucas porque además el gallo es inteligente, el gallo tiene harta creatividad, lidera bien, entonces ahí voy a poner mis fichas. Entonces ahí aparece todo este concepto de la formación de personas y las empresas ya se van modernizando mucho más. Y después de la generación millennial aparece la generación Z, que son los nacidos desde el 2000 en adelante. Bueno, como les decía, hay otra generación que vienen después, que están de hace unos 10 años atrás ya siendo más bien mencionadas, pero todavía no son estudiadas en el plano laboral, porque esas personitas tienen 9 años, 12 años, entonces van a empezar a ser estudiadas cuando tengan 18, 20, 22 años, 25, cuando ya ingresen a las empresas y uno pueda decir, ah, mira, los nacidos en el año 2010, 2012, 2020, que todavía algunos no nacen, o sea, está muy guagua, por el tema de la pandemia, por un montón de características, tienen este tipo de comportamientos hoy en día en el ámbito organizacional. Entonces, volviendo a la generación Z, ya inmersos totalmente en el tema de la Internet, ¿verdad? Manejan muy bien el tema de la tecnología. También aparece el tema de la ansiedad como otro factor que no sería como el mejor, porque en realidad yo tomo el celular, quiero una información y todo lo encuentro al tiro y todo lo resuelvo y creo que todo lo que googleo es verdad. Y ahí aparece a veces esta como controversia de que no todo lo que está en Internet es real, es fidedigno y es así. O sea, por algo después aparecen las revistas científicas, las fuentes más fidedignas para buscar ciertos datos, cierta información, porque si tú me decís que hiciste un trabajo, una investigación por lo que dice Wikipedia, ahí estamos súper mal. ¿Ya? Wikipedia filtra e ingresa datos de cosas que son más bien genéricas, de historia, de cosas que son muy acertadas, pero no precisamente que tengan una validación y una connotación científica. Entonces, en el caso de generación Z, de repente cree que todo lo que está en la Internet ya es una realidad. Son súper abiertos de mente, bastante flexibles, medios complacientes de repente, pero más se relacionan por el chat que de manera presencial.
Ya no admiran a los deportistas ni a los actores, admiran más a los influencers o gallos que han logrado con muy poco o con solamente creatividad e inteligencia hacer cambios tecnológicos, que ahí tenemos a hartos exponentes mundiales que han dado cuenta de su inteligencia, y por supuesto se amparan en todo lo que tenga que ver con la tecnología. Pero están todas las horas de consumo de tecnología que se vuelven más irritables, a veces más depresivos, también más solitario, porque estoy conectado aquí en el teléfono, pero no estoy socializando. Entonces hay habilidades que sí se me están desarrollando y otras que se me están limitando. ¿Ya? Entonces para ellos la vida social, o para ustedes la vida social en general, sucede en las redes. Entonces es poca la interacción, ¿ya? Yo en el otro grupo daba hace un ratito el ejemplo de cuando se quieren juntar a carretear y hay uno del grupo que no ha llegado, están todos chateando con el que no ha llegado y hay como 5 del grupo que están esperando al que no ha llegado en vez de estar interactuando entre ustedes, pues. Entonces eso es como chistoso, porque después cuando llegue el que venía atrasado, van a buscar alguna justificación para chatear con otro que no estaba invitado, que no le dieron permiso para venir, pero la cosa es que están por lo general vinculados al tema de la hiperconectividad. Ahora, haber estado conectados en la hiperconectividad también tiene sus riesgos, porque es tan masiva la información que a temprana edad, y en edades que de repente no son las más adecuadas, han estado expuestos a pornografía, a violencia, a cosas que a lo mejor uno podría decir y no te generan un trauma, pero si una persona es un poco más frágil, podría perfectamente provocarle un trauma, ¿ya? Sobre todo ciertas escenas que son impactantes para un niño chico, por ejemplo 8, 9, 10 años, que todavía no comprende cuál es la dinámica de lo que está viendo, ¿ya? Bueno, la generación de ustedes pasa más horas jugando al celular o al computador de lo que socializa. Si uno hiciera como el conteo de cuántos minutos pasan en las redes, se impresionarían. Y todo es tan inmediato que tienen un perfil bastante ansioso, ¿ya? Ahí aparecen otros ejemplos en el PowerPoint que tienen que ver con que, no sé, antiguamente la teleserie, por ejemplo, tú la veías todos los días a las 7 de la tarde y tú esperabas ansiosamente para saber qué era lo que iba a pasar mañana en el capítulo, y si te perdías el capítulo de mañana sonaste, porque aunque tus amigas te contaran 10 veces el capítulo que te perdiste, era imposible que te lo puedas imaginar cómo fue. En cambio, hoy en día, las series, tú puedes ver el mismo capítulo 25 veces, puedes verte una serie completa en un día, se fijan que todo es como más inmediatista, y eso, como digo, el uso de la tecnología por un lado es súper bueno, pero por otro lado nos lleva a ser personas altamente ansiosas y que queremos todo ahora ya. Y nos cuesta, bueno, a muchos les cuesta lidiar con la frustración, manejar bien los fracasos, comprender que no todo ocurre a tu ritmo, que no todo es controlable por ti, porque hay cosas que tú puedes controlar, pero hay cosas que tú no. Entonces las variables que no controlas, si no lo logras comprender, te frustras, te enojas, te molestas, hasta te puedes deprimir. ¿Cómo no voy a controlar? Si aquí controlo todo, ¿cómo no voy a controlar otras dinámicas? Entonces, están tan expuestos a tanta estimulación que les cuesta también focalizar la atención. Incluso cuando de repente se les hacen preguntas, llegan y responden impulsivamente o atarantadamente porque no les cuesta procesar, porque la velocidad del cerebro de un joven hoy en día, expuesto tanto a tecnología, es casi lo mismo que la velocidad del teléfono. Súper rápido, entonces salta de un lado para otro y a veces ni siquiera dan respuestas acordes a lo que se les está preguntando. Entonces, les hago todas estas descripciones, como les decía al principio, que son descripciones que podrían ser incluso más profundas, pero son como más o menos como para ir identificando con quienes convivimos, tanto en nuestros medios personales, familiares, ahora universitarios, y con lo que nos vamos a encontrar después en el mundo laboral. Estamos claros que a los seniors, cuando a ustedes les toque ingresar, van a estar ya algunos en el cajón o muy en retirada. Entonces probablemente a ustedes les va a tocar ingresar y convivir con los baby boomers, pero ya en una etapa muy avanzada, en donde probablemente esos van a ser los sabios de la organización,
los que van a aportar con sus conocimientos, con sus consejos, con su experiencia, y que les va a costar a veces entender un poco la dinámica tan apresurada de los jóvenes y tan inmediatista, porque, como le decía en el otro curso, la idea siempre de las generaciones es ir avanzando, pero también ir arrastrando o acogiendo aspectos positivos de las generaciones anteriores. Por ejemplo, hoy en día en cualquier organización es tremendamente validado que tú tengas una inteligencia digital. Y la inteligencia digital tiene que ver con el manejo de las redes, el manejo computacional, manejo de programas, pero es importante que tú seas comprometido, que seas puntual, que seas respetuoso, ¿cachai? Y esas variables se arrastran desde la generación senior para adelante y se fueron mejorando, pero no sacaríamos nada con tener a un candidato, a un trabajador full inteligencia digital, cuando para las relaciones no tiene inteligencia, pues no tiene tino para decir las cosas, no es colaborativo, es muy egocéntrico. Entonces, eso. Bueno, aquí hay un artículo que ustedes después lo pueden pinchar ahí en el PowerPoint que está ahí en el aula virtual, y que ustedes lo pueden revisar, que justamente tiene que ver con esto. Muy bien. ¿Alguna consulta, duda, comentario? ¿Ninguna consulta, duda, comentario? ¿No? ¿No? ¿Está todo claro? Ah, ya, súper. Ya, pues entonces, si está todo claro, ya revisamos las generaciones, ustedes vieron el video, les voy a pedir entonces que vayan al aula virtual a descargar la pauta del trabajo para que se pongan desde ya a armar sus grupos. Sí, debemos enviarle los nombres de los integrantes del grupo. Me interesa que la próxima semana, con todos los grupos, lo que voy a hacer es voy a estar aquí con lápiz y papel, poniendo grupo 1, y ahí cada persona, cada grupo va a tener un representante para decirme, no sé, pues la Claudia Maldonado somos Krishna Novoa, Blanca Ojeda, Francisco Carvajal, Carolina Zapata. Entonces yo lo voy a ir anotando para después yo eso traspasarlo a una planilla y tener esa organización de los grupos. Entonces necesito que le digan a sus compañeros que la próxima semana, la primera clase que tengamos, sí o sí, vamos a hacer el tema de los grupos, ¿ya? Y descarguen el trabajo para que ya al tiro, esta semana, se pongan a trabajar en la pauta de entrevista y en definir a quienes van a entrevistar. Acuérdense que pueden entrevistar a sus papás, a sus tíos, a su abuelo. Lo importante es que dentro de los entrevistados ustedes mismos puedan tener una transversalidad y diferentes estilos de diferentes profesiones, oficios y diferentes edades. Los grupos son de 4 a 5 personas, ¿ok? No vayan a salir después con un grupo que podemos ser 6, podemos ser 7, no, pues si son 7 harán un grupo de 4 y el otro de 3, y el que es de 3 acogerá a otros 2 guachitos que anden por ahí, ¿ya? ¿Todo claro ahora? ¿Sí? ¿Dedito para arriba? ¿Sí? Sí, profe. Ya. De repente esto parece espiritismo, uno no sabe si está hablando sola, si hay algún mortal por ahí. Ya, chiquillos, entonces voy a dejar de grabar.